Efesios 2, los versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y lo voy a invitar a que todos lo leamos a la vez. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Qué maravilloso es poder meditar en tu palabra, Señor. En este momento de predicación, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando todas y cada una de las acciones, Señor. Que seas tú hablando y no yo, Señor. Y que abras nuestros corazones, danos el entendimiento para poder tomar decisiones definitivas y radicales en nuestra vida espiritual, Señor. Para poder saber hacia dónde es que debemos de mirar, hacia dónde debemos de marchar, cómo debe de ser nuestro camino. Bendícenos, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hemos estado mirando esta carta de los Efesios y mis hermanos, son solamente 6 capítulos. Yo los invito a que durante la semana estén leyendo la carta de los Efesios. Sepamos, así como les dije ahora, los capítulos 1, 2 y 3 son de alto contenido doctrinal. ¿Qué es la doctrina? Es aquello establecido por Dios a través de lo cual usted va a ir caminando su vida como cristiano, como creyente. El cristiano no vive al mismo ritmo de los demás, nunca. Usted es cristiano porque usted ama a Cristo. Y dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. No puede ser que entonces la persona viva una vida contraria a lo que es mandado. Y no solamente mandado, exigido por Dios, pero usted lo tiene que sentir en su corazón, en su mente, y entender que lo va a amar con toda su fuerza, con toda su alma, con todo. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar a Cristo y ir conforme a lo que Él quiere para usted, porque va a ser de bendición. Contrario si vive en forma diferente. Ojo, y hay que tener punto de partida. La iglesia es de Cristo. Sin el Señor Jesucristo no hay iglesia. La iglesia es de Cristo, y sin Él no hay iglesia. Hay un inicio de la iglesia. La inició el Señor. Cuando Él vino, inició su iglesia. Y hay una construcción, una edificación, en donde el Señor entregó una misión a 12 apóstoles y a una serie de discípulos. Y esos hombres y mujeres de esa época fueron fieles al Señor. Y gracias a la labor que ellos hicieron, es que hoy en el año 2024
hay un grupo de personas que siguen a Cristo. Porque el Evangelio de Cristo permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Y es una necesidad real hoy en día en la sociedad el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es una necesidad Cristo hoy para todos los que estamos acá. Amén. Amén. Entonces, ese es un punto de partida. Usted tiene que ir caminando su vida conforme a lo que usted cree y a lo que va a ser su fe hasta que usted muera o hasta que el Señor venga por su iglesia, porque son los eventos próximos y futuros a suceder. Entonces hay una construcción, pero asimismo hay una finalización de la iglesia, y es en el momento en que el Señor Jesucristo presenta al Padre la iglesia como pura, íntegra, sin mancha, santa, y va a ser presentada delante del Padre. Y eso es la obra perfecta de Cristo. Y nosotros, porque ya lo vimos en el capítulo número 1, somos hijos de Dios. Debemos pues entonces de ser hechos hijos de Dios, porque no nacemos siendo hijos de Dios. Somos adoptados y somos hechos hijos de Dios a través de Cristo. No hay otro medio. Somos hijos de Dios por la soberana voluntad de Dios Padre, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por la acción constante y permanente del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso ya lo vimos en el capítulo número 1. Ahora, sigamos a un capítulo, mis amados hermanos, fundamental. Y el título de la predicación es: somos salvos solo por la gracia. Somos salvos solo por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un don no merecido que viene de parte de Dios, pero ese don llega a través del Señor Jesucristo. Eso es la gracia. Es un don no merecido. No lo merecíamos. Es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que en él cree. El Señor vino. El Señor Jesucristo vino, y cuando leemos Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor de Dios ¿para quién? Para con toda la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Entonces la exigencia es creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando entendemos que somos salvados por la gracia, entonces hoy vamos a ver algo que nos muestra el apóstol Pablo a través de esta carta. Y es que hay un antes, y ese antes era sin Cristo. Y yo creo que muchos lo han vivido, muchos han vivido esa situación, pero eso era antes, sin Cristo, sin qué, o sea, viviendo en la carne, viviendo en la mundanalidad, conforme a los deseos de la carne, conforme a lo que la persona piensa, y ahí se han perdido. Pero asimismo hay una hora, ¿sí? Y ese ahora es con Cristo, porque así como hubo un antes, hay una hora con Cristo, pero también hay un después, y ese después es vida en Cristo. Podríamos decir casi que hay un pasado, un presente y un futuro en la vida de todo ser humano, pero que el Señor tiene control al 100% de todo. El Señor tiene control absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque su omnisciencia, su omnipotencia le permite saber absolutamente todo. Pero Dios no tiene marionetas. No, el Señor tiene hijos, y son todos y cada uno de aquellos que han nacido de nuevo. Y hay que nacer de nuevo, hay que creer en Cristo, hay que poner los ojos en Él, para que tu vida sea de bendición, para que haya un nuevo nacimiento. Yo no sé si usted ya nació de nuevo, no lo sé, porque yo no conozco sus corazones, pero el Señor sí los conoce. 1, antes sin Cristo. 2, el ahora con Cristo. Y 3, después de esa vida en Cristo. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios,
porque hay un antes. Yo no sé si usted puede diferenciar ese antes, si todavía lo recuerda, para los que la vida ya ha sido diferente. Cuando el Señor me permite conversar con algunos de ustedes, les pregunto, ¿por qué? Porque hay vidas pasadas. Es así. Y a algunos les he preguntado, ¿y volverías a tu vida pasada? Y dicen, no, yo no. No, yo quiero volver. ¿Y por qué? Y hay un sinnúmero de situaciones que la persona dice, es que eso yo no lo quiero vivir. Pero ojo, porque el apóstol Pablo nos va a exhibir acá una cruda realidad. Y miren lo que dice el versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, es pasado. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el maligno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. O sea, es la persona que entiende que ha vivido una vida sin el Espíritu de Dios. Ha vivido una vida sin el Espíritu de Dios. Porque, ojo, el maligno también tiene una obra y la hace 24 horas, todos los 365 días del año. Ese personaje de maldad no para y no tiene misericordia. Porque entre más bajo está alguien, más duro le da. Y el pecado no tiene fondo. Y la persona comienza con algo y luego ese pecado va creciendo y luego va creciendo hasta un momento en el cual se vuelve inmanejable y la vida se vuelve miserable, totalmente miserable. Ese ser de maldad tiene un poder, pero es un poder limitado comparado con el poder de Dios. Tiene una potestad, claro, y aquí el apóstol Pablo nos lo va a mostrar. Más aún, hermanos, tiene hijos. Eso es triste, esa es la triste realidad. Tiene hijos, y esos hijos son hijos ¿de qué? De desobediencia. ¿De desobediencia a quién? A Dios Padre, a Dios. Entonces el que no le obedece a Dios es porque es que un hijo conforme a la voluntad del maligno. O yo sigo a Cristo o yo sigo al maligno. Pastor, ahí está para Cristo. O sea que si no estamos con Cristo, estamos con Él. Somos hijos del diablo, porque la misma Biblia lo dice. Amén. Hermanos, es que mire, o usted le sirve a Dios o usted le sirve al maligno. Ahí no hay punto medio. Hay dos posiciones. O usted le sirve a Dios, o usted le obedece a Dios, o usted le obedece al maligno. O usted vive en la luz, o usted vive en la oscuridad. Hemos estado viendo en el discipulado en la corporación los yo soy. Como el Señor Jesucristo dice, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Sí, porque hay oscuridad. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, eso es maravilloso. Pero ¿eso quién lo entiende? El que ya pasó por la oscuridad. ¿Quién valora la libertad? El que ha estado preso. ¿Quién valora la luz? El que ha vivido en la oscuridad. ¿Quién valora la sobriedad? El que ha vivido en borrachera o llevado. Porque encuentra que en esa sobriedad hay libertad, hay luz, hay decisión. Y usted tiene que decidir. Pero acá el apóstol muestra una cruda realidad. Y hay varias palabras que son de cuidado. Y dice, corriente del mundo. Mire, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sí, es que hay gente que le queda mucho más fácil vivir conforme a la corriente del mundo, a las modas, a la tendencia, a un comportamiento pecaminoso que cada vez la misma sociedad quiere adornar el pecado y decirle, viva como usted quiera, no le haga mal a nadie y ya va a ser feliz. ¿Dónde? No, usted tiene que ir, es como, conforme a lo que determina Dios.
no a la corriente del mundo, porque si usted va conforme a la corriente del mundo, se va a perder, va directamente para el abismo. Pero hay otra palabra que dice la porción que es muy importante, y dice que va conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme. O sea, así como hay ya algo establecido por Dios, la persona que no va conforme a lo establecido por Dios, entonces va conforme a la potestad de ese ser de maldad, y dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y si hay que preguntarse, hermano, ¿soy hijo de obediencia o soy hijo de desobediencia? Porque los que definitivamente deciden vivir en desobediencia, pues ya tienen un Señor. Más aún, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y dice algo que es fundamental: en los deseos de nuestra carne. Es que es bueno identificar eso, porque cuando una persona vive conforme a sus propios deseos, entonces incurre en cosas que ofenden a Dios. Y a veces las personas dicen, no, es que cuando se habla de cuestiones de la carne, entonces haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, no, es que eso son cosas sexuales. Claro, es delicado, porque esa misma lujuria, ese aspecto carnal, ¿sí?, sensual, hace que las personas empiecen a vivir algo que ofende a Dios. Pero no es solamente eso, hay muchas cosas de carácter carnal y conforme a mis pensamientos que yo voy haciendo, entonces pongo más fácil mis ojos y mi interés en ese tipo de cosas que en lo que realmente importa, que es el Señor. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice en la palabra de Dios. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo que realmente sea importante e interesante para usted, ahí es donde usted va a estar interesado. Su vida eterna es un tesoro. Su salvación es un tesoro. Se tiene que volver su tesoro. Porque si esa es su preocupación, usted tiene que entender entonces que es a través de Cristo y por su gracia que usted va a ser salvado. No hay otra forma. Y sigue diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Dice un dicho popular, que nos lo dicen todas las mamás. Entonces, como la gente hace eso, mi naturaleza, entonces yo voy a ir lo mismo que los demás. No. Estamos formando carácter. Tengo que aprender a decir que no. Amén. No a lo malo, no a lo que ofende a Dios. Aún usted siendo cristiano, constantemente tiene que estar afilado, ajustado, entrenado a decirle no a muchas cosas. Más aún si apenas está empezando a tener esa relación con el Señor, porque la fe, usted se va fortaleciendo, pero realmente el entendimiento se da cuando usted tiene obediencia. Sin obediencia no hay entendimiento. Puede haber un conocimiento, sí, pero el entendimiento se da realmente es cuando hay obediencia. Miren, este panorama, cuando lo miramos delante sin Cristo, es una cruda realidad y es una necesidad en los hogares. ¿Por qué razón? Se los digo, mire, durante esta semana han venido varias personas, han venido muchas personas a pedir una consejería bíblica y nos transmiten lo que están viviendo al interior de sus hogares, que no es bueno, tienen problemas. ¿Y qué hay que hacer? Es entender que hay personas que no aprueban tener en cuenta a Dios. Y cuando el apóstol Pablo en el capítulo número 1, versículo 28, expone esto, es para que lo tomemos en consideración. Yo no sé si usted todavía esté viviendo sin Cristo, pero si lo está haciendo, tiene que prestar atención. Y miren lo que dice en Romanos en el capítulo 1, versículo 28, y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como no aprobar, o sea, es al que se le dice, mira, la palabra de Dios dice esto. Ah, ya viene usted otra vez con su cantarela. No, mamá, no, papá, no, abuelita, usted con sus cosas y yo con las mías. Esa persona no aprueba tener en cuenta a Dios. Mire, amigo, es que la palabra de Dios le dice esto. Ah, no, pastor, es que eso dice ahí, pero yo no lo quiero hacer. Entonces, esa persona, ¿qué hace? El Señor, ¿qué dice? Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero ahí viene el poder del Evangelio. Y lo expone el mismo apóstol Pablo en Romanos 1 y el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso dice la palabra de Dios. Porque hay un panorama triste, ese panorama real alrededor de la sociedad. Pero no todo está perdido, hermanos. No, hay alguien que tiene el poder. Dios tiene ese poder. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder del Evangelio. Por eso el Señor nos permite compartir. Es Cristo. ¿Necesita usted de Cristo? Entonces búsquelo, decídase, crea en Él. Porque si usted está viviendo sin Cristo, quiero decirle que tiene un grave problema. Ahora, hay un segundo panorama más alentador, por decirlo de alguna manera, y es el ahora. Hoy hay un grupo de personas acá. Confío en el Señor, en que usted ya haya recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Confío en que usted vaya dando pasos de obediencia. Confío en que usted restablezca su relación con el Señor, que esté a cuentas, reconozca su pecado, arrepiéntase y confiéselo a Él, para que esté a cuentas. Miren lo que dice, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es un privilegio maravilloso. Eso es algo para los hijos de Dios. Eso es para los que han nacido de nuevo. Sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es único. Eso es maravilloso. ¿Lo merecíamos? No, pero Dios en su inmenso amor y en su misericordia nos amó, ¿sí? Y entregó a su Hijo para salvarnos. Eso es algo único, eso no se puede dar por menos. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos y amigos, la gracia es en Cristo, no hay más. La gracia es a través de Cristo. No hay otro medio. El único medio es Cristo. Somos nosotros incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No lo podemos hacer. Nuestra naturaleza pecaminosa, mis obras me condenan. Es imposible, querido amigo y hermano, que sus obras lo lleguen a salvar. Eso es imposible, no puede. Sus obras lo condenan. Cuando estemos delante del Padre Celestial, lo único que tenemos es Cristo, no hay nadie más. Y hay una serie de palabras en esta porción que son de especial cuidado. Misericordia, claro, es que la misericordia de Dios es su amor. Y dice que nos da vida juntamente con Cristo, que nos resucita, que nos sienta en lugares celestiales. Más aún habla de las abundantes riquezas de su gracia. ¿Podríamos nosotros limitar la gracia de Dios? Nunca. Muchas veces, aún el mismo cristiano
va caminando una vida como si nada hubiera pasado. No le da valor a las cosas que son importantes. ¿Y por qué pasa eso? Porque está preocupado por otras cosas, por la vida, por la situación económica, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero cuando empieza a darle el valor a las cosas de Dios, su vida cambia y el Señor lo bendice, porque hay una lucha. Es que el ser humano sigue en una lucha, así sea creyente, y esa lucha es tratar de luchar por lo material, por lo terrenal, que es pasajero. Y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde todo se corrompe y el ladrón hurta. Más bien, hágase tesoros en el cielo, donde nadie roba, donde el orín no corrompe, porque permanece para siempre. Cada momento que nosotros estamos vivos, mis amados hermanos, es una oportunidad que Dios nos está dando para compartir de su palabra, para compartir su evangelio, para agradarlo a Él. Y debemos ir orientados hacia allá. La gracia entonces es a través de Cristo y de nadie más. Pregúntese usted hoy, esta mañana, ¿qué valor le da usted a la obra de Cristo? ¿Qué valor le está dando usted en este momento de su vida a la cruz de Cristo? A la obra redentora de nuestro Señor y Salvador, a la obra de justificación, a la obra de santificación que sigue haciendo el Espíritu, y a la obra de glorificación que hará el Señor cuando estemos delante del Padre. Porque cara a cara espero verle. Cantamos ese himno ahorita: cara a cara espero verle. Más allá, el cielo azul. Cara a cara espero verle. Espero ver a mi Jesús. Amén. Amén. Ahora, llegamos a una porción que yo le recomiendo una cosa, hermano. Si la Biblia que usted tiene ahí es suya, resalte estos versículos. Usted los va a necesitar para toda su vida. Porque hay un después. Pero después, ¿qué? Cuando el Señor ya ha hecho esa obra, usted tiene que seguir caminando una vida terrenal en Cristo, pero tiene que vivir y saber que va a tener una vida eterna en Cristo, y eso le tiene que dar a usted tranquilidad, confianza, certeza, porque si no, entonces usted ¿cómo hace para vivir? Un cristiano ¿cómo hace para vivir si no tiene una convicción? Si tiene una fe móvil, si es indeciso, si hoy está diciendo una cosa y mañana está diciendo otra. No puede ser. Pero resulta que nosotros, como seres humanos, no podemos hacer nada por nuestra salvación. Y miren lo que dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, la humanidad, la población, la tierra, casi que podríamos determinar, o podríamos decir que se divide, hermanos, amigos, en dos grupos. Un grupo, los que creemos que somos salvos por gracia, los que tenemos la convicción de que vamos a ser salvados por la obra redentora de Cristo. Amén. ¿Sí? Porque creemos en Él, porque hemos nacido de nuevo, somos salvos, no más, por gracia. Pero muchas personas alrededor del mundo creen que las obras les salvarán. Equivocados están. No puedes hacer humanamente nada para tu salvación, porque la obra la hace es Cristo Jesús. Humanamente usted no puede hacer nada. Y aquí hay palabras de especial cuidado. Y dice, porque por gracia sois salvos. Y ahí pues no hay una coma, pero usted lo tiene que entender. Miren, hermanos, a veces cuando estamos meditando en la palabra de Dios, uno quisiera ser muy explicativo en la parte de interpretación, pero hay porciones de la palabra de Dios que lo que hay es que leerlas y creerlas,
porque no son de ningún análisis. Pero el mundo, muchas veces contrario a la voluntad de Dios, le quiere encontrar una cosa y la otra. Es claro, está diciendo, es por gracia que somos salvos, y que hay un medio, y ese medio es ¿cuál? La fe. ¿Y qué es la fe? Lo vimos hoy. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces esa fe es hacia Cristo. Si usted no tiene una fe en Cristo, su fe es perdida. Su fe es perdida y va directo para el infierno. Usted tiene que mirar solamente a Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice que ese medio es la fe. Y esto no de vosotros. No, es que eso no nace de nosotros. No, pues es don de Dios. Es el Señor el que le permite a usted hoy venir a este lugar y escuchar la verdad fundamental para su vida. Usted puede salir y hacer caso omiso, o usted puede escuchar, mi estimado amigo y hermano, y temblar y decir, ¿qué me pasa? Yo todavía no estoy firme en mi fe, todavía estoy por allá todo pensando a ver si eso no es. Todavía sigue usted colocando su confianza en una imagen, en un muñeco, en una tradición. No, eso es una fe perdida. Usted tiene que mirar es a Cristo, y eso viene de parte de Dios, es su misericordia, es su amor, no lo merecíamos. Y el versículo 9 es determinante, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces hay personas que dicen, yo me voy a portar bien para ganarme el cielo. No, usted se porta bien y agrada a Dios porque ya es salvo, no para alcanzar la salvación, porque no le va a servir de nada. Pero usted es salvo y va a caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso no es por obras, porque hay un mundo, medio mundo o más de la mitad, que dice, no, es que hay que hacer esto, aquello y lo otro, ¿sí? Para ser salvo. No, no es que sus obras no van a servir para nada. La palabra de Dios nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No podríamos presentarnos delante del Padre a decirles que yo hice unas cositas buenas y a veces hice unas cositas malas. No. O como decía un muchacho hace algunos años, es que yo a veces soy bueno y a veces soy malo. No. Si partimos más aún en profundidad, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios, y que no hay justo ni aun uno. Entonces nuestra condición, hermanos, tiene que ser de dependencia. Nuestra condición tiene que ser clara de saber que la obra la hizo fue Cristo y que soy salvo por su gracia, no más. Y como ya estoy convencido de eso, camino una vida con un propósito, agradando solamente. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos ahí presente la omnipotencia de Dios. Es la omnipotencia de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso no lo hace sino el Señor. No, es que yo voy a empezar a ser bueno. No, hombre, es que usted su naturaleza es pecaminosa. No, ¿sabe una cosa, pastor? Me dio dicho, cuando yo sea bueno, empiezo a ir a la iglesia. Entonces nunca va a venir. Otros han dicho, no, es que cuando yo sea bueno, me voy a bautizar. Entonces nunca te vas a bautizar hoy. No, es que cuando yo empiece a cambiar unas cosas que todo el mundo dice que son pecado, entonces empiezo a buscar de Dios. No se deje meter esa mentira del diablo. Usted tiene que reconocer su pecado, sea el que sea. No estamos aquí para discriminar a nadie, porque puede haber un pecado y otro. Y la gente dice, es que este sí es pecado, pero que no. No, señor.
va de mí la palabra de Dios y la palabra de Dios le aclara. Y usted va tomando decisiones en agradable. Recibo a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios mora en esa persona y es el Espíritu el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. No es el pastor. No, es que yo no puedo decir, es que ustedes van a ser más buenos porque yo soy de tal manera. No, esa obra es del Señor. El Señor es el que hace esa obra en usted. Hombre, no llegó fulano y ya son tal hora. ¿Será que va a venir hoy? ¿Será que se perdió? ¿Será que volvió a recaer? Y uno es con temor. Y de repente va llegando el hermano. Buenos días, voy firme. ¿Quién lo protegió? El Señor. ¿Hay una responsabilidad en él? Claro. Es que esa persona tiene que estar atento y tiene que pedir sabiduría. En Santiago, en el capítulo 1, dice: y el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son arrastradas de un lado para otro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues que en tal hora que recibirá cosa alguna del Señor. Eso dice la porción bíblica. Necesitamos aprenderla y tenemos que vivir, y sabemos que el Señor cuida a nuestros hermanos. Sí. Amén. ¿Confiamos en que el Señor los protege? Sí. Amén. Porque la obra es de Él, la obra no es nuestra. Pero más aún, hermanos, dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya tiene algo trazado en su omnisciencia. Usted tiene que ir conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad suya. Porque cuando usted empieza a ser obediente, el Señor lo va a usar. El Señor lo va a usar a donde quiera que usted vaya, donde sea lo que usted esté haciendo. Miren, yo le digo a los muchachos en la corporación que son transformadores de una sociedad, que ustedes cuando salgan van a ser transformadores en sus hogares, en sus barrios, con sus amigos, porque ustedes van a llegar y van a salir en algún momento de la corporación y se van a encontrar con una cruda realidad. Y esa cruda realidad es la que nos muestra el Señor hoy a través de su palabra. Pero usted debe saber que cuando usted recibe a Cristo, usted es una nueva criatura y que hay un después, hay una vida terrenal que usted tiene que seguir viviendo. Pero esa vida terrenal usted no la puede vivir como un hijo del maligno. Usted tiene que vivir como un hijo de Dios. Yo quisiera que absolutamente todos los muchachos de la corporación vinieran. Sería una bendición. Yo quisiera que todos nuestros vecinos acá en el barrio estuvieran. Pero hay unos que dicen que sí y hay otros que dicen que no. Y muchos son los que rechazan a Cristo y no valoran la gracia. Los que hoy estamos acá, empecemos a entender esto: somos salvados solamente por su gracia, y lo que hagamos Dios lo ha preparado de antemano para que andemos en eso, en amor, en humildad, en todo. Y ahí es donde tenemos que ver un aspecto, mis hermanos, para finalizar en la mañana de hoy, y es que hay una vida de plenitud. Hay una vida de plenitud, y esa vida de plenitud es solamente en Cristo, no hay más. La vida de plenitud de un ser humano es en Cristo. Si ya hemos sido reconciliados, vivamos como hijos de Dios, no vivamos como hijos del maligno. Tengamos plena esperanza, certeza y convicción. Pregúntese: ¿está usted ya listo? ¿Está usted listo para que el Señor venga por usted? Amén. Cada uno tiene que preguntarse: ¿ya estoy listo? Porque es que delante del Señor estaremos cuando Él venga y nos llame a su presencia, o cuando Él venga por su iglesia.
y no sabemos cuándo es. Hoy estamos acá reunidos, yo no sé si mañana estemos todavía vivos, pero usted lo que sí tiene que tener claro es que hoy tiene que estar listo. En conclusión, mis amados hermanos y amigos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Él es el único que nos da salvación y usted debe creer, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Su gracia bendita es lo único que nos salva, nadie más. Sepa que hubo un antes, muy posiblemente en su vida, sin Cristo. Sepa que ya hay una hora con Cristo. Vive en su amor y en su gracia. Y el resto de tu vida terrenal y de tu vida eterna debe estar como adorando, glorificando, sirviendo, obedeciendo al Señor. Que sea un estilo de vida. Que es que cuando usted diga soy cristiano, es porque usted es diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues porque amo a Cristo. Y este estilo de vida no lo quiero dejar. Aunque todo el mundo me diga que no, yo estoy firme que sí. Y si llueven carretas, pues que lluevan carretas, como dice el dicho, que pase lo que tenga que pasar. Pero yo quiero agradar a Cristo. No va a ser fácil, para algunos posiblemente, pero la obra no la va a hacer usted, la obra la va a hacer el Señor. Confíe en Él, confíe en Él, porque si el Señor ha rescatado a otros, ¿por qué no nos va a rescatar a nosotros? La oportunidad es para todos. Su amor y su misericordia es constante y total. ¿Y hasta cuándo vamos a venir así? Hasta que el Señor venga, o hasta que usted parta a la presencia del Señor. Hoy es un día, mis amados hermanos, es un día especial y es un día para abrirle el corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día. Recíbalo, ¿sí? Téngalo en su mente, en su corazón, y sepa que es a través de Él que usted tiene una oportunidad. Reciba su gracia. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesús y será salvo. Si usted que hoy nos visita, si están acá y aún no ha recibido a Cristo, y hoy es el día, yo le invito a que usted levante la mano y diga: yo recibo a Cristo. Que el Señor te bendiga. Ay, que el Señor te bendiga. Juan, Luisa, que el Señor te bendiga, muchachos. Para adelante, muchachos, que el Señor lo bendiga. Diego, Santiago, que el Señor te bendiga. Digo, que el Señor lo bendiga. Mire, es necesario y es fundamental que ustedes empiecen a ser obedientes a lo que el Señor les manda. Con el Señor no se cuenta, pero el Señor los conoce. El Señor conoce sus necesidades. El Señor los conoce a ustedes. Mire, empiecen a hacer la voluntad de Dios para que haya bendición. Y asimismo todos nosotros, hermanos, empecemos a hacer la voluntad de Dios para que haya esa bendición total y definitiva. Total y definitiva. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos y amigos. Vamos a orar y luego cantamos un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias porque sabemos, entendemos y tenemos convicción, Señor, de que somos salvados única y exclusivamente por tu gracia, Señor. Gracias porque enviaste a tu único Hijo a morir en una cruz por mis pecados, Señor, y nos has dado salvación, nos has redimido, nos has justificado, nos vas a santificar, Señor, a través de la obra de tu Espíritu, y nos glorificarás cuando estemos delante del Padre. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu ayuda, tu guía. Permite que en la mente y en el corazón de todos y cada uno de los que hoy estamos acá, tú estés ya firme, Señor, arraigado, y que nuestra fe no sea fluctuante, Señor. Que podamos entender que es que por gracia es que somos salvos, que nuestras obras no nos van a salvar, Señor, pero que hacemos buenas obras que ya han sido preparadas por ti para que andemos en ellas. Qué bendición es servirte, qué bendición tan grande es alabar y glorificar tu nombre.
Bendice a todos y cada uno de los que hoy estamos acá, a sus familias, Señor, y ayúdanos, porque necesitamos ser ayudados solamente por ti. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto en esa cruz por mis pecados. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hay un hermoso himno, mis hermanos, que dice: comprado con sangre por Cristo. ¿Sabe que usted fue comprado? Y que el pago que se pagó, el precio que se pagó fue alto. Fue la vida de Dios. Dios mismo murió por todos y cada uno de los que le creemos. Amén. Vamos a cantar este hermoso himno para la alabanza de nuestro Señor. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, que llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre me rindo y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los pies les dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Con Cristo al cielo yo voy. Amén. Dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor nos los bendiga, mis